Buenas tardes, buenas noches a todos los hermanos de la Primera Iglesia Bautista y a los invitados y amigos, hermanos de otras partes y todo aquel que está conectado en este momento para escuchar la meditación de la palabra de Dios. Somos la Primera Iglesia Bautista y soy el pastor Samuel Pacot. Y el tema que hoy revisaremos es el tema de la descendencia piadosa. Es uno de los objetivos de Dios, es uno de los propósitos de Dios al formar la familia, al formar su pueblo, al formar la iglesia. Es decir, Él no busca solamente que cada uno de nosotros sea más espiritual y más piadoso y que seamos salvos, que ya es un objetivo en sí mismo, sino que también está buscando que tengamos descendencia piadosa. Hijos nuestros que sean hijos de Dios, hijos de nuestro pueblo que sean hijos del pueblo de Dios. Esa es la descendencia piadosa. Desde el punto de vista biológico, el hecho de que tengamos hijos es una bendición, es algo que hace que nuestra especie se extienda, se preserve, se multiplique. En lo biológico hay más seres humanos, hay más muchachos, más muchachas, más hijos, pero desde el punto de vista espiritual es todavía más trascendente. Porque la descendencia piadosa no solo vivirá después de nosotros, sino que vivirá por la eternidad con el Señor. Así que no se trata de un ser humano más que vivirá unos años y morirá, sino de una serie de personas que llevaremos al cielo. Hace tiempo veía yo una proyección que estaba en la pared y el conferencista que estaba hablando de la trascendencia decía, ven ustedes qué hay en la pared, y en la pared había, en la proyección pues, había una casona muy grande, había un yate, había un auto súper deportivo, y había un caballo de carreras, y había un reloj carísimo, y un bebé. Y dice, ¿cuál de esos objetos que ven ustedes ahí en la imagen podrá usted llevarse al cielo el día que mueran? Pues la casa no, el yate tampoco, el caballo pura sangre tampoco, el auto súper deportivo, ni el reloj, nada de eso. Lo único que podríamos llevar es ahí a ese bebé. Si a ese bebé nosotros lo guiamos en el conocimiento de Dios y le llevamos a una experiencia con Cristo Jesús, Él irá con nosotros al cielo también cuando muera. Y el Señor está buscando descendencia piadosa. Por eso manda hijos todavía a los hogares cristianos y a los hogares en general. Vamos a ver lo que dice el primer libro de Crónicas, capítulo 8, del 1 al 40. Dice así, vamos a ver algunos de los versículos. Dice, Benjamín engendró a Bela su primogénito, y a Asbel el segundo, y a Jara el tercero, Noa el cuarto, y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera y Abiud. Abisúa, Naamán, Ahoa, Ahoja, Gera, Sefufán e Hiram. Y esos son los hijos de Ahod. Esos son los jefes de las casas paternas que habitaron en Jeba y fueron transportadas a Manahat. Y los hijos de Elpal, Eber, Misam, Semed, el cual edificó Ono, y a Lod con sus aldeas, Bería también y a Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat, a Agio, a Sasac, a Jeremot, Zebadías, Arod y Arder, a Micael, Ispa, Yoja, hijos de Bería, y Zebadías, Mesulam, Hiski y Eber. Samserai, Sejarías y Atalías, Jeresías, Elías, Sicri, hijos de Jeroham, y estos fueron jefes principales de las familias por sus linajes que habitaron en Jerusalén. Y en Gabaón habitaron Abigabaón, la mujer del cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón, y Sur, Cis, Baal y Nadab, Kedar, Ahío y Sequer. Y Miclot engendró a Simea, y estos también habitaron nuestros hermanos de Jerusalén enfrente de ellos. Y Ner engendró a Cis, y Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán,
y Malquisúa, Abinadab y Aesbaal. Y los hijos de Esec, su hermano, Ulam, su primogénito, Jehús, el segundo, Elifelet, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijos y muchos nietos, 150. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. Las genealogías abundan en la Biblia, hermano. Si usted checa ya en el libro de Génesis, hay varias genealogías. En el libro de los Números hay muchas genealogías, casi puras genealogías. En el libro de Samuel, de Reyes, de Crónicas, aparecen las genealogías de las familias, sobre todo de los reyes, pero en general de las tribus. Y en los evangelios de Mateo y de Lucas, donde se ve la genealogía que lleva hasta el Señor Jesús. Es importante para nuestro Dios tener las genealogías. Para los judíos era muy importante conocer el origen y su tribu. ¿Tú de qué tribu vienes? Yo vengo de la tribu de Manasés, yo vengo de la tribu de Judá, yo vengo de la tribu de Benjamín, yo tengo de la tribu de Simeón. Para ellos es importante ese pedigrí, esa línea genealógica que las une con el árbol de Abraham. Hoy muchas personas, aunque no sean judías, también hacen su árbol genealógico. Contratan algún servicio y pagan por la investigación y obtienen la historia de lo más profunda, de lo más antigua posible. Dicen de qué país viene, cuál fue el origen de su apellido y qué elementos ilustres hubo entre sus antepasados. Entonces es algo bonito y algo interesante. Vale la pena que todos tuviéramos ese tipo de historias. Pero para nuestro Dios es especialmente importante. Para nuestro Dios es importantísimo, por ello las genealogías aparecen en la Biblia, y muchas. Dios estableció la descendencia familiar para dar continuidad a la especie, para dar continuidad al nombre, para dar continuidad a los pueblos, para dar continuidad a las familias. Hoy podemos decir la continuidad de las iglesias. Siempre averiguamos, bueno, nuestra iglesia, cómo nació, cómo se formó, quién vino, de dónde vinieron, de qué rama del cristianismo procedemos, cómo empezaron los bautistas en México, cómo vinieron los bautistas de Estados Unidos, cómo nacieron los bautistas en Europa y desde dónde vino la doctrina santa que llegó a llamarse bautista en 1610. Antes se llamaba de otra manera, pero la doctrina santa viene desde el tiempo de Jesús y los discípulos. Y hay una genealogía, y hay una directriz, y hay una línea que se extiende a nuestros días. Y Dios la conoce muy bien. Algunos estudiosos y algunos eruditos han logrado identificar líneas directas y las podemos conocer si leemos sus libros. Es importante para Dios ese tipo de descendencia, ese tipo de línea. Se estableció la descendencia familiar para dar continuidad a la especie, al nombre, a los pueblos y a las familias. Y muy especialmente a su pueblo, porque el pueblo de Dios hereda las promesas de Dios, hereda la fe de Dios, en Dios hereda los ministerios que Dios les puso a hacer y hereda el propósito de Dios. Porque Dios creó al mundo, hizo a la humanidad, formó su pueblo, estableció su iglesia con un propósito. Y ese propósito se ha heredado de generación a generación. Desde Abraham hasta Moisés, hasta los hijos de los reyes, hasta el Señor Jesucristo. Y después a través de los apóstoles, de los discípulos, de los primeros padres de la iglesia, de los misioneros y de todos hasta hoy. Hay una línea de continuidad que Dios ha cuidado de que no se extinga y no se acabe. Porque es importante para Dios, muy importante. Una de las cosas más importantes es que, aparte de heredar las promesas, la fe, los ministerios y los propósitos, el último aspecto es que Dios envía bendición a todas las familias de la tierra a través de nosotros. Esa bendición está llegando a los diferentes países, a diferentes etnias,
a las diferentes familias gracias a que ha habido un pueblo fiel que obedece al Señor y lleva la bendición a otras personas. Aquí en el libro, en lo que leímos de Primera Crónicas 8, vemos la historia de Benjamín. Benjamín fue el más chico de los hijos de Jacob. Fue una tribu realmente pequeña que se estableció en una zona pequeña de tierra. Pero ahí el Señor le dedica ese capítulo 8 para escribir todos los hijos, los nietos, los descendientes de Benjamín. Su territorio era una tierra prometida, está hacia el sur, pegado a Jerusalén, por encimita de la tribu de Judá y por debajo de la tribu de Efraín. Realmente es un tramo de tierra muy pequeño arriba de Jerusalén. Es de tal manera que cuando se formó la división del pueblo de Dios en el reino del norte y en el reino del sur, el reino del norte quedaron 10 tribus, pero en el sur nada más quedaron 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Hoy estamos estudiando la tribu de Benjamín. Una parte de los benjaminitas, o los benjamitas, como dicen los historiadores, vivió en Jerusalén mismo. Otra parte vivió en Gabaón, que está hacia el norte, no muy lejos, pero ahí. Otra parte vivió hacia el oriente, en Jericó. Y hubo algunos benjaminitas que se extendieron hasta Moab o al sur en Edom. Y por allá también se encuentran familias benjaminitas. Si seguimos siguiendo la pista de los benjaminitas hoy, pues están acá en Islandia y en Noruega el mayor grupo de judíos benjaminitas. Ahí viven ahora. Dios ha cuidado a esa tribu, a esa descendencia, a esa familia, y la tiene todavía con vida con un propósito. Con un propósito. De la descendencia de Benjamín vimos gente muy notable, ¿no? Ahí, se acuerda a esta genealogía de 1 Crónicas 8, destacan hombres valerosos, guerreros, diestros en uso del arco y flecheros, pero muchos de ellos eran guerreros de espada zurdos, con la mano izquierda, hacían más daño porque los derechos no se podían defender de un zurdo, así que hacían gran estrago. También fueron fundadores de ciudades importantes, completas, tanto en Gabaón como en Moab, fundaron pueblos grandes y de sus líderes guerreros, porque tuvieron guerreros muy fuertes, muy fuertes, los hijos de Maaca fueron algo fuertísimos. Entre ellos vemos a Abner, el que fue el hombre fuerte, el comandante guerrero de la tribu de Israel en el tiempo de Saúl y en el tiempo de los hijos de Saúl. También de su tribu Benjamín surgió el rey Saúl, el primero de los monarcas del pueblo de Dios, y su hijo Jonatán, que fue todavía mejor espiritualmente que Saúl. Y 1000 años después, hermanos, esto fue por el año 1000 antes de Cristo, 1000 años después surge otro benjaminita muy valioso que fue Saulo de Tarso, que vino a ser el apóstol Pablo, un benjaminita, un benjamita. Bien, pues Dios tiene un plan para cada familia. La iglesia está formada por familias. A veces me preguntan, ¿cuántas familias tiene tu iglesia? Porque podemos decir cuántos miembros, pero es mucho más contundente decir cuántas familias forman la iglesia o cuántas familias van a formar aquella misión que va a llegar a ser iglesia. El número de familias es lo que determina la fuerza de una iglesia. Y Dios tiene preparado un plan para cada iglesia, pero también tiene un plan para cada familia. Y la familia protege y cuida y dirige a cada uno de sus hijos. Y no solo se trata de darles de comer, bañarlos, cambiar el pañal, ayudarlos a caminar y a comer, sino que la familia debe proteger al niño, cuidarlo y dirigirlo
en cada una de las decisiones que tiene que tomar. Tiene que preparar al pequeño para la misión que Dios tiene para él. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nuestros hijos, una misión especial. Nosotros debemos prepararlos para que estén listos, enteramente preparados para toda buena obra, para que sean príncipes sobre la tierra. Es nuestro quehacer. No solo, repito, darles de comer y que se vistan bien, sino que aprendan a conocer de Dios. Las familias piadosas podemos ser una minoría en el mundo. La mayoría son familias sin sentido, ¿no? Que solo buscan dinero, solo buscan negocios, solo buscan política, algunos buscan deporte. Pero la familia de Dios busca obedecer la misión de Dios que Él tiene para cada uno. Así que las familias piadosas deben ser, aunque somos minorías, estamos puestas por Dios en lugares estratégicos para la misión que tiene Dios en nuestras manos. Pone Dios en nuestras manos. Cosas que la familia debe sembrar en sus hijos desde pequeños para que sean valiosos. Primero hay que enseñarles el amor y temor a Dios. Como lo tuvo Saúl en un principio, como lo tuvo Jonatán toda su vida. Como lo tuvo el apóstol Pablo al final de su existencia. En los últimos 30 años de su vida, el señor, Saulo de Tarso se convirtió en el apóstol Pablo, un instrumento escogido en las manos de Dios para extender el reino hacia los gentiles. Deben nuestros hijos, aparte de amar y temer a Dios desde pequeños, deben tener la unidad de la familia, ¿no? Enséñales a amarse entre sí, a sus hermanos, que amen y respeten a sus padres, que amen y respeten a sus abuelos. Eso lo deben aprender desde chiquitos, porque eso hará familias unidas y poderosas. También debemos enseñarles a nuestros hijos la importancia del pueblo de Dios. Porque no solo somos una familia carnal, somos una familia espiritual. Y tenemos muchos hermanos y hermanas, tenemos pastores y maestros, y diáconos y consejeros y servidores de mucho tipo. Y nosotros formamos parte del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Así que nuestros hijos deben entender la importancia del pueblo de Dios y mucho. Amar las reuniones de la iglesia, amar las reuniones departamentales, amar las actividades, amar los proyectos, apoyar los proyectos, ayudar, colaborar. Eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos desde pequeños. También debemos enseñarles el principio de autoridad y el principio de obediencia. Porque nadie conoce el principio de autoridad si no ha aprendido a obedecer. Y créame que se aprende a obedecer en la casa, no en la escuela, no en el ejército, no en el fútbol, no en el karate. En la casa se aprende a obedecer. Si nuestros hijos es bueno para obedecer, le va a ir bien donde quiera que vayan. Y sobre todo que va a ser un gran instrumento en las manos de Dios. Hay que enseñarle la asiduidad a las escrituras. Los hijos estén leyendo la Biblia hasta que se acabe y cuando se les acabe comprar otra Biblia. Yo siempre fui cuidadoso de las Biblias desde pequeño, pero sí se me acabaron varias Biblias. En particular se me acabaron la Biblia en cuadros para niños. Terminó deshojada y me tuvieron que comprar otra Biblia en cuadros para niños. Son las primeras Biblias que un muchacho tiene y aprende a amar las historias de la Biblia, a amar las promesas de Dios, a amar los mandamientos. Con eso nuestro hijo se hará poderoso. Hay que enseñarle un espíritu de servicio a otros. No, tú eres muy bueno, hijo, tú ayuda a las personas. No, porque Dios es bueno y nos pone a nosotros a ayudar a otras personas. Y entonces sí, la bondad es verdadera, el poder es verdadero, el deseo de servir es verdadero, viene de lo alto y convierte a nuestros hijos en grandes líderes espirituales. Finalmente, también hay que enseñarles a nuestros hijos la misión que Dios ha dado a su pueblo.
que sepa que Dios nos ha llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Si eso él lo sabe desde chico por medio de su familia, cuando lo escuche en la iglesia y cuando lo escuche en el seminario, él va a tomar decisiones muy firmes, muy útiles. Así que Dios llamó a Benjamín, lo puso ahí cerca de Jerusalén para que apoyara al pueblo de Judá, formando el reino del sur, que sobrevivió más que el reino del norte, y de ahí vinieron grandes líderes usados por Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a guiar bien a nuestros hijos, a tener una familia piadosa y una descendencia poderosa. Padre, gracias te damos porque tú pones en las genealogías en la Biblia para que veamos cómo tú has usado a las familias, a las tribus, a tu pueblo. Y aunque muchas veces era la tribu más pequeña, la familia más pobre como la de Gedeón, o la nación más pobre como Israel, tú haces grandes cosas y maravillas porque usas a tus hijos. Queremos que nuestros hijos sean instrumentos tuyos, donde quiera que vayan, que estén enteramente preparados, que sepan obedecer, que sepan servir, que sepan amar, que aprendan la escritura más y más y la obedezcan, que la compartan, que la ejemplifiquen. Queremos hijos poderosos en tus manos. Pues te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así terminamos el mes de mayo, que estuvimos enfatizando más en la familia. Hoy vimos la descendencia piadosa. Dios bendiga a cada familia de la iglesia. Hermanos, nos vemos mañana.